Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate, por este lado. Otra vez en nuestro martes de live streaming. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Punta Cana, ¿es una ciudad integral o se va a convertir en una ciudad integral? Así es que vamos arriba. Feliz noche familia. El día de hoy, como les había comentado, tenemos este tema tan interesante sobre Punta Cana, una ciudad integral. Y para eso tenemos un experto en la materia. Tenemos al señor Michael Vázquez de Grupo Paseo del Sendero y del Home Office Vázquez, que son uno de los grandes desarrolladores de la zona, además de una persona muy capacitada y estudiada en este ámbito. Bienvenido, Michael. Néstor, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo creo que ya tú aquí no necesitas introducción. Aquí todo el mundo te conoce. Yo soy residente acá del canal, eso veo, pero mira, la verdad se me había pasado, se me había olvidado qué tan fino es esa entrada, esa introducción, ese video te queda espectacular, Néstor. Sí, y ese video fue un video hecho con mucho cariño hace ya más de un año y hemos mantenido esa línea porque incluso, y hay algo muy curioso que voy a comentar, mi esposa, cuando ella ve los live todos los martes, y tenemos una manada de perros y de gatos que viven con nosotros. Y cuando suena la música, todos se paran a ver el televisor y a ver la pantalla. Entonces, Mike, cuéntanos un poco qué es una ciudad integral y qué hace falta para que sea una ciudad integral. Claro que sí. Mira, Punta Cana hace rato dejó de ser y yo lo digo a cada rato, dejó de ser un destino de sol y playa. Y se ha pasado a un destino que se puede vivir. Pero sabemos, tenemos que agradecer que Punta Cana nació como ese destino hotelero famoso que todos conocemos de playas turquesas y arena blanca, pero hoy ya compite como ciudad. Y cada ciudad requiere sus servicios y esas son oportunidades y precisamente las oportunidades que vamos a conversar hoy, Néstor, y hacia dónde va el mercado los próximos 5 años. Es que, de hecho, bueno, lo estábamos conversando en backstage, hemos visto cómo ha habido una fluctuación en el mercado inmobiliario muy fuerte en los últimos 2 años. Y es basándonos precisamente en este tema de la transformación de un polo turístico a esa ciudad integral, ¿correcto? 100%, 100%. Y entonces, claro, si entendemos los datos, sabemos hacia dónde va el destino. Y son cosas que son muy obvio. Al final del día, Néstor, nosotros que vivimos acá, sabemos qué hace falta. Es obvio a veces porque, ¿sabes? Salgamos del pueblo, de Punta Cana, porque es un pueblo, y nos vamos a Santo Domingo a tomar un café de especialidad. O te vas a Miami para disfrutar, ¿sabes? Para ir a una bolera. Diferentes. Son cosas que al final del día no existen en Punta Cana, pero son oportunidades. Cuéntanos un poquito de esos datos. ¿Cómo ha crecido Punta Cana en los últimos tiempos? Mira, Punta Cana ha mantenido un crecimiento excelente al nivel de residente permanente. O sea, si entramos en los datos específicos del censo, encontramos que Punta Cana maneja una tasa promedio de crecimiento en los últimos 10 años superior al 4%, o sea, 4.2% anualmente. O sea, la tasa de crecimiento de la población fijo. Si lo comparas con el crecimiento regional o el crecimiento hasta el crecimiento acá en Dominicana, la tasa de crecimiento es como, creo que es el 1.1%, el 1.2% cada año, que va creciendo los pueblos de Dominicana. O sea, Punta Cana va 4x el crecimiento normal de la zona. Y eso nos deja bueno, como el mercado más dinámico del país y uno de los más potentes de la región del Caribe. Bueno, y ese ha sido precisamente uno de los puntos que han visto muchos inversionistas, no solamente el pequeño inversionista que está buscando esa propiedad
para tener un buen retorno de inversión o para tener una buena plusvalía, sino también el grande inversionista para desarrollar, ¿correcto? Sí, no, y hay que ver más allá del ROI y de la TIR y enfocar pues en todo lo que puedes hacer en perdón, en Punta Cana. Al final del día, casi, imagínate. Prácticamente acá, yo diría que los retornos hoy y en los próximos 5 años, los que van a ganar en los próximos 5 años son los que buscan sus nichos comerciales, sus nichos de la comunidad, ¿sabes? Brindando servicios que requiere la sociedad que va a vivir en Punta Cana. Y ahí está en los 3, 5 años donde vamos a ver muchos ganadores que van a salir a montar las primeras boleras o las primeras tiendas de café de especialidad o tiendas de helado. ¿Por qué van a ser ganadores? Porque van a ser de los primeros. O sea, van a ser el primero en poner el negocio. Un negocio que fácilmente ya existe en la ciudad donde residen actualmente, sea Santo Domingo, Miami, Madrid, etc. Sí, los precursores, o sea, o los pioneros, vamos a llamarlo de esa manera. O sea, claro. De hecho, yo tengo un ejemplo bastante particular de eso, y es precisamente en Paseo del Sendero, en Pueblito Caribeño. Ajá. Una galería de arte. Fíjate Eso sí. que acá en Punta Cana solamente está, o que yo conozca, está nada más esta galería de arte en Paseo del Sendero. De resto, no consigues galerías de arte acá. Y cada día, cada fin de semana, tiene mayor afluencia. Corrígeme si me equivoco, pero cada día hay que reservar con más antelación para llegar, para entrar, y de verdad que se está haciendo un tema bastante dinámico allá adentro. Y no solamente ese ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de los cafés gourmet o café concepto. Hasta hace poco aquí lo que había era nada más Café Santo Domingo. Luego llegó un Starbucks, ahora ya hay un Tostado y dentro de poco viene un café de especialidad también dentro de Pueblito Caribeño. Claro. Va evolucionando la zona y va creciendo con la demanda. No, y a Punta Cana le falta, por ejemplo, volviendo a lo de arte, le hace falta 5 galerías de arte o distritos culturales, que es realmente lo que estamos tratando o lo que hemos logrado para Pueblito, es que sea reconocido como ese distrito de arte. Y eso viene con sus galerías, viene con sus fundaciones que apoyan el arte dominicano local. Y más allá todavía, nos da algo a nosotros que vivimos acá, los residentes de Punta Cana, algo más que podemos hacer los sábados, los domingos, los viernes. Como te dije, Pueblito está pensado para ser como ese punto de encuentro. O sea, queremos que sea como ese town center, donde la parte colonial se combina con, realmente lo que necesita el pueblo para tomarse un café un viernes en la mañana en el Pueblito, para cenar sábado en la noche en el Pueblito. O sea, que sea el punto de encuentro vamos a llamarlo, de la comunidad. Sí, de la macro comunidad de Vista Cana y también afuera también. O sea, tengo la visión de en 2 años, cuando está operando, en pocos meses, cuando están operando los primeros negocios que están allá, varios van a entrar desde afuera para probar eso, porque van a hacer cosas que no existen en Punta Cana. Y ya hoy en día, yo te puedo comentar, en la galería de arte de Pueblito llegan un público súper interesante, gente de Casecampo, gente de Capcana, gente de Santo Domingo, vienen se vienen al evento, o sea, vienen a ver la exposición. Pueden estar en el mundo muchos de ellos ya están como en ese mundo de arte y saben que hay muy pocos sitios en el país y en la zona este, mucho menos en la zona este, donde pueden ir a disfrutar de su hobby. Y nada, pero mira, ahora están haciendo el Centro Cultural Rainieri, que está frente al aeropuerto, que prácticamente es museo y dedicado, y eso es otro nivel. De hecho, te iba a comentar, está ese centro cultural y está el Design District también, que lo están construyendo. Yo hice una pequeña reseña del Centro Cultural Rainieri, cometí un error llamándolo Centro Cultural Punta Cana en ese video. El video lo pueden conseguir abajo en mi galería, en los videos aquí del canal. Se llama ¿Dónde nació todo? Es una serie de videos que estamos haciendo de dónde nace Punta Cana y dónde nace este tema de inversión. Ya comenzaron las preguntas por WhatsApp. Yo dije que hoy iba a ser una noche activa. Dale, y de hecho, estoy viendo que así va a ser.
Me preguntan, ¿cree Mike que así se mude el nicho turístico a otras zonas de RD? ¿Punta Cana seguirá siendo privilegiada como una zona para inversión? Mira, acá yo creo que la pregunta es, nosotros competimos con varios destinos, o sea, hay varios destinos que están detonando hoy. Miches es uno de ellos, y todo ese tramo hacia Miches entre Ubero Alto, Nisibón, Miches. También está Pedernales, en el oeste, en el sur. Terrena, Samaná, siempre ha sido, pero al final del día, Punta Cana tiene muchos elementos que le ha dejado en primer lugar. O sea, nos preguntamos, ¿por qué los hoteles, los grandes hoteles, llegaron a Punta Cana y no a Terrenas? O no a Pedernales, inicialmente. Y vienen varios estudios, entonces hasta los estudios climáticos, bioclimáticos, en Punta Cana es desierto. O sea, aquí llueve en Terrenas, mientras que tienen, no sé, 60 días o más, 100 días al año de lluvia, aquí tenemos 60, por ejemplo, que es la única razón que puede destruir unas vacaciones a unos turistas por fuera del control de los hoteleros, es el clima, o sea, y la lluvia. Entonces son muchas cosas, detallitos como estas, que ayuda a Punta Cana a estar number one, estar on top. Ahora bien, vienen esos mercados y jalan mucha atención. Especialmente, yo diría, la gran competencia o threat de Punta Cana para los próximos 5 o 10 años va a ser Miches. Ahora bien, yo sí pienso que hay suficiente supply. O sea, todavía tenemos demand y supply, y el demand es mucho más alto que el supply. Entonces, o sea, la zona este le falta mucho por desarrollar, y yo diría el reto de Miches, le doy la bienvenida. Mira, hablando de esa parte de demand and supply, estábamos conversando fuera de cámara, perdón que nombre tanto que conversamos fuera de cámara, pero con Michael pasa algo muy particular, que es sumamente agradable de conversar y conoce muchísimo del tema. Esa demanda, ¿en qué nichos se está enfocando? ¿Hacia qué nichos va? ¿Y cómo esos nichos van a aportar a esta ciudad en lo que se quiere convertir Punta Cana? O no en lo que se quiere convertir, en lo que se está convirtiendo Punta Cana. Claro, no, eso es sumamente importante, análisis de demanda, y estos son datos que manejamos mucho para el tema de factibilidad de los proyectos y lo demás. Sí, para contestar tu pregunta hay que hablar del pasado, el presente y el futuro, sí o sí. En el pasado, en los últimos, hablando 2020 o antes, pero llegando hasta 2024, la demanda solicitaba, o sea, la inversión solicitaba, demandaba oferta hotelera. O sea, dar servicio, agregar más supply de cuartos hoteleros, sean Airbnbs o sean hoteles con rental programs o hoteles all inclusive, etcétera. O sea, y realmente el 80% de la industria de construcción en la zona este estaban construyendo supply, hacia ese nicho. Y entonces, pues, estaban construyendo muchos edificios de una recámara, de una cama, de una habitación y de 2 habitaciones. O sea, el 80% del inventario, 1 y 2 habitaciones. El 20% era de 3, 4, 5 habitaciones, casas, etcétera. Eso ha cambiado. Y eso va a cambiar, porque, y ya lo sabemos, en Vista Cana ya se está viendo, en Punta Cana se está viendo, en los precios aquí en el Village, en Punta Cana Resort, se está viendo también. La demanda hoy se está cambiando. Todavía sigue una demanda fuerte para esos suites hoteleros, pero hay más demanda para, para vivir acá. O sea, casas, 3 o 4 habitaciones. ¿Por qué? Por esto mismo, por los nichos. Ya la ciudad está transicionando a esa ciudad integral. Vienen zonas educativas como el Ashton School. O sea, ya hoy hay muchos. O sea, Néstor, cuéntame, ¿cuántas escuelas existían en Punta Cana hace 10 años? Bueno, mira, yo mi primera incursión a Punta Cana fue en 2007, que vine de visita. En ese momento conocí un solo colegio. Ojo, no estoy diciendo que no existiera más, que yo conocí un solo colegio, que era el Punta Cana Internacional. Sí. Hoy en día se cuenta Ashton School, Punta Cana Internacional, Heritage, el BBS, hay un Montessori también por ahí. Claro, hay muchos. O sea, ahora hay, entiendo, y busqué, eso fue una estadística que busqué con nuestro gran amigo ChatGPT, que me hablaba de alrededor de 35 colegios dentro de toda la zona de Punta Cana. Y se me olvidó mencionar al máximo potencial que está construyendo ahora un megacolegio en City Place.
Mira eso, O para que sea, veas. ya por ahí se sabe cómo va creciendo la población que está entrando. Claro, hay que entender los datos, Néstor, como conversamos. O sea, para detectar estos nichos, yo diría, como yo te dije, el 80% hace 5 años, en los últimos 5 años, el 80% del inventario construido fue en la zona este, fue resolviendo el tema de suites hoteleros para alcanzar la demanda de las turistas que iban aumentando 10% cada año. Este año, estamos en el medio del año, no te puedo decir, pero yo me imagino cuando cerramos el año, Néstor, voy a ver la demanda de nuestros clientes y va a ser 70% buscando esas inversiones y de una de dos habitaciones y el 30% ya buscando algo más. Se va a ir creciendo. Y next year, posiblemente 65-35. Y se va a ir balanceando y se va a ir balanceando. Y eso es bueno, eso es importantísimo, Néstor. Ahí vienen las oportunidades. De hecho, te voy a nombrar una oportunidad, voy a decir el pecado, pero no el pecador, porque todavía no lo puedo decir. El mes de septiembre, nosotros lanzamos en Family and Friends un proyecto low cost, ¿ok? Un proyecto bajo costo, residencial, ¿ok? Residencial no implica que no tenga un potencial de Airbnb, ojo, pero está conceptuado residencial, o sea, estamos hablando de apartamentos de 3 habitaciones, 2 habitaciones y 1 habitación. No suite hotelera, sino apartamento. En una comunidad con sus amenities, cerrada, pequeña, al ser low cost es de muy alta demanda, pero en 2 semanas vendimos 220 apartamentos de los 1.400 que es el proyecto. O sea, una locura, una locura. Y la gente tú le ofrecías, y es lo que más me impresionó, un producto similar, pero enfocado al turismo, y decía, no, pero es que yo quiero es irme a vivir allá, quiero es mudarme, o sea, no lo quiero para renta, quiero es ir a vivir. Entonces, la motivación ha sido esa. Igual, la cantidad de clientes hace 3 años, 4 años, que preferían ir a una inversión estilo de renta, un apartamento diseñado para Airbnb, ¿sabes? Con todo incluido, amoblado, con un property management. Cambió ese mismo que me compró el apartamento hace unos años, que era para inversión, hoy me está comprando una casa para mudarse. Claro. Ha habido ese shift, porque han visto la calidad de vida y el cambio que ha hecho Punta Cana. Cuéntame una cosa, a nivel de conectividad y sostenibilidad, ¿cómo ves a Punta Cana dentro de todo lo que es ese polo de desarrollo que se está ejerciendo entre Miche, Romana y Punta Cana? O sea, la pregunta es ¿cómo se destaca Punta Cana contra los otros pueblos? Eso es. No, es que Néstor, acá hay de todo por hacer, o sea, hay todo por hacerse. Acá lo que estamos viendo, fíjate si conversamos las personas que están llegando, como comentamos, aumenta 4% al año, los cuales son 20,000 personas al año. ¿De dónde vienen, Néstor? Bueno, nosotros que asesoramos, que recibimos inversiones del extranjero. Fíjate, la mayoría del extranjero, y ahora tenemos vamos a llamarlo un expat, que no es un expat, sino es una relocalización de personas que están huyendo de la vida en Santo Domingo. Correcto, para tener las mismas comodidades, pero más tranquilo. Claro, fíjate, en el pueblito, la mayoría de los clientes vienen de Santo Domingo, no de afuera. Y eso viene porque está prohibido Airbnb, porque ya es comunidad. Son mayores, son todos retirados. O sea, ese es el nicho de ese producto, del pueblito caribeño. Es el Don Pedro, que tiene 70 años, que es ex empresario, ex político, ex whatever, y quiere vivir primary residence en Punta Cana, fuera del tapón, y saber que al lado de él vive doña Juana, que aquí arriba vive Michael, que aquí vive Néstor, conocer sus vecinos. Y eso fue como el punto destacador de pueblito para ese nicho. Ahora bien, hablando de los que vienen de afuera y compran los demás productos o vienen a vivir el expat, ellos eligen Punta Cana por su aeropuerto. Al final del día es the airport. Hasta yo, que vine desde afuera, Néstor, hace 6, mi papá es dominicano, pero yo crecí en Estados Unidos. Estudié allá, hice la universidad allá, vine acá para trabajar, o sea, encontré oportunidad. Y a mí me costó los primeros 2 años viviendo acá, era un cultural shock,
falta de amenidades, como estamos conversando hoy, falta de las oportunidades comerciales. Eso cuesta. Entonces, el americano, el canadiense, el europeo, se queda cerca del aeropuerto, just in case. Yo creo que es el destacador de Punta Cana y tú me dices, o sea, entre en caso de que haya que hacer la fuga, se quedan por ahí. Y yo salía, o sea, te cuento, Néstor, en los primeros 6, o sea, en el primer año yo salí cada mes, cada 45 días. Cada 45 días me montaba un avión a Miami, a Orlando, o a Idaho, a visitar a mi mamá, a New York, o sea, lo que sea. Y me iba, o sea, 3 o 4 días para reconectarme y para aprovechar esa café de especialidad, para ir a Chick-fil-A o a Starbucks, lo que era en ese momento, que no existía en Punta Cana. No, es que las cosas van cambiando, la ciudad va cambiando. Acá nos hacen una pregunta a través de... Ya hoy no salgo. No, por eso, ya ahora hay muchísimas cosas más. Cuando yo llegué a Punta Cana, bueno, esto era un campo con luz, literal. Éramos 35,000 personas. Sí, es un pueblo. Acá. Hoy ¿Tú tienes la estadística de dónde estamos hoy? Eso hoy no lo tengo. Si mal no recuerdo, estamos alrededor de casi el 250,000 de personas viviendo acá. Wow. O sea, que es una locura, más los commute, que eso es otro tema. Actualmente tenemos un enorme porcentaje de las personas de mid-management y de personal obrero y personal regular que hace commute desde Romana y desde Higüey. O sea, 1 hora de traslado nada más para venir a trabajar para acá, que no se ha logrado cubrir todavía la necesidad de vivienda para esas personas. Ese es el punto. Es que ahí es donde se ven las oportunidades. Acá nos están preguntando por el WhatsApp. Bueno, primero que nada, bienvenido Ignacio, que está conectado. Bienvenido Wilson. Acá, un abrazo a los dos que son fieles del canal. Nos dicen, Mike, si no fueses desarrollador, en estos momentos, ¿en qué tipo de proyecto invertirías? Si no fuera desarrollador. Sí. Pero puedo invertir en bienes raíces, ¿cierto? Porque sería bienes raíces, 100%. O sea, no hay nada mejor, Néstor, y todo lo que nosotros hacemos, en cada proyecto que hacemos, como somos dueños de la tierra en muchos casos, bueno, en todos casos, nos quedamos con unidades. O sea, tenemos el rejuego y nos quedamos en lo que no... O sea, cuando ya llega a su punto de equilibrio y pagamos todos los gastos y comisiones y bancos, o sea, nos quedamos con unidades porque, o sea, vivir de la renta es ideal y eso es lo que yo recomiendo a todas las familias que puedan. O sea, ese es el gol. Al final del día, yo pienso que inmobiliaria como es tangible, es prácticamente de las pocas inversiones que es tangible y que cada año crece, o bueno, si lo ves a cada década, porque hay ciclos, siempre hay ciclos en real estate y en todas las inversiones. Pero al final del día, you buy, you hold, you carry por toda la vida y nunca te va a fallar. Bueno, es que de hecho creo que Warren Buffett lo decía, si no me equivoco fue Warren Buffett, que decía que la mejor inversión es la tierra, porque no la fabrican. Exactamente. Y además es algo que a nivel, esto va a sonar, ya me estoy volviendo un poquito más denso, a nivel antropológico, la sociedad necesita de esa vivienda. Nosotros somos animales gregarios. Nosotros necesitamos vivir en sociedad. Entonces, necesitamos de ese desarrollo de vivienda y ese desarrollo no se logra si no hay tierra. Sí, no, efectivamente. Y piénsalo, Néstor, o sea, al final del día, nuestras inversiones, claro, apartamentos, casas, pero al final del día, nuestra inversión principal, nosotros nacimos como desarrollador de suelo y en eso somos expertos. Ya el tema de desarrollo vertical y lo demás, eso es un invento de los últimos 5 años. ¿Cómo ves tú ese nicho acá en Punta Cana, el tema vertical? El desarrollo vertical, o sea, edificios y lo demás. Exactamente. No. O sea, ¿tú crees que Punta Cana tiene la posibilidad de convertirse en una metrópolis estilo Miami, estilo Ciudad de Panamá, estilo, no sé qué te puedo decir, bueno, no voy a compararlo con... Bueno, no nos permiten en la densidad, o sea, las alturas máximas de la zona, el máximo, o sea, que normalmente son 4, 5, 6 pisos máximo, ya va a ser como un destino horizontal. Porque recuerda, esto es un pueblo, esto era fincas hace 30 años, o 20 años, o 15 años, 10 años atrás. La gran mayoría de los proyectos hace 15 años eran fincas o desiertos.
estamos construyendo sobre el desierto y convirtiendo eso principalmente en un oasis y luego, como tú dices, un metrópolis. Yo lo veo, pero más horizontal. Eso va a ser como el crecimiento de la zona. Yo sé que están haciendo torres en Cap Cana que están quedando espectacular. Yo acabo de ver otro en estos días también que van a poner, o sea, hay una sola torre en Cap Cana y yo vi la propuesta para la segunda y que Sí, es espectacular. una pasada lo que hicieron ahí, o sea, eso quedó alucinante. Aparte que ella destaca en el panorama, ella sola, o sea, Claro, no, parece como un faro, o sea, es un beacon ahí literal. No, ya medio es icónico, ese es icónico. Yo sí pienso, Néstor, que nosotros tenemos la posibilidad de ser un metrópolis, pero faltan esos servicios. O sea, tenemos que dedicarnos hoy. O sea, todo este público ha llegado. Estamos construyendo para un residente. El residente fijo necesita esas clínicas, necesita esos centros comerciales, los parques, áreas verdes. Hay muchas cosas que hacen falta y realmente son oportunidades que todos los desarrolladores que yo conozco están trabajando proyectos para esos nichos también, buscando la vuelta para que esto sea un destino que sigue creciendo con la velocidad que ha tenido, pero se va transformando ya a una ciudad y no un pueblo hotelero. Exactamente, exactamente. Mira, aquí tenemos varias preguntas desde el Instagram. Hoy estamos transmitiendo a través de mi canal de YouTube, mi canal de LinkedIn, además del canal de YouTube de Punta Cana Solution Real Estate, mi Instagram y el Instagram de Punta Cana Solution Real Estate. Y nos preguntan desde mi Instagram, nuestro querido amigo Ignacio, desde España, como desarrollador, ¿qué infraestructuras ves necesarias en Punta Cana para que se acelere todo? Y déjame hacer un saludo en inglés. Hello, Miss Nicole. How are you? Welcome to our channel. I hope you enjoy this. Either way, I'm going to send you the translation. And you can put the closed caption on the video so you can have it in English. Entonces, we can do it in English if you prefer. Oh, gracias. Lo que pasa es que la mayoría son en español, pero... No, yo sé, molestándote. Entonces, te repito la pregunta de Ignacio. Como desarrollador, ¿qué infraestructuras ves necesarias en Punta Cana para que se acelere todo? No, aquí, mira, para que se acelere, porque tenemos ahora una infraestructura básica, o sea, agua, electricidad, vial, que vamos a tener que ampliar. O sea, los master plans, prácticamente le tocó a cada master plan que yo conozco hacer su planta de tratamiento de agua, naturalmente. O sea, son cosas que al final del día en Estados Unidos lo hace el gobierno, acá le toca al sector privado en muchas ocasiones. Y lo mismo con energía, Néstor. El sector de energía acá es privado, la gran mayoría. Bueno, todo. Y claro, es todo. Entonces, ahí vamos a tener que hacer unas inversiones sí o sí. Cada mundo, o sea, todo el mundo por su lado, para ampliar esa infraestructura de energía, de aguas, y más que nada vial. Pero ya hoy eso se está haciendo. O sea, podemos conversar de los proyectos de infraestructura que hoy, que ya está el elevado de Verón, sí. Que eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Más allá, o sea, más grande todavía, la circunvalación de Verón Bávaro, que va detrás de Vista Cana, que recorre todas esas fincas, donde están todos esos nuevos proyectos que veamos hoy. Eso, cuando lo termina Néstor, tú sabías que eso se conecta con la autovía de Santo Domingo. En algún momento. Y de hecho ya empezaron a abrir, yo tuve la oportunidad de estar en Santo Domingo la semana pasada y ya empezaron a abrir el camino de la circunvalación. Se ve en el satellite, se ve en Google Maps, en la última actualización, si tú entras, y les recomiendo a todo el mundo que entran a ver ese proyecto en Maps. O sea, cuando están llegando por la autovía de este Santo Domingo, en la autovía Coral hacia Punta Cana, en vez de llegar o sea, cuando llegas al último peaje, hay una panaca, prácticamente ahí mismo sale el tramo, Néstor. Exactamente. O sea, y ese tramo claro, y te lleva hasta, o sea, pasando atrás de Verón, subiendo hacia Bávaro, detrás de Vista Cana, sale a la autovía, y es importantísimo ese proyecto porque si tú vas a Cocotal, a Vista Cana, a Downtown, a Miches, a Ubero Alto, al Hard Rock, de este Santo Domingo, tú no vas a entrar por Punta Cana, o sea, no te vas a tomar la carretera pegado al aeropuerto de Punta Cana, sino te vas a desviar por la circunvalación y te vas a ahorrar 20 minutos. Es importantísimo ese proyecto de infraestructura que ya están haciendo
y yo no creo que va a hacer mucha falta. Yo sí vi en estos días también, Néstor, que ese tramo de Güero Alto, tú sabes que son 4 carriles en el bulevar turístico, del aeropuerto hasta Macao, prácticamente. Y de ahí hasta Miches son 2 carriles, uno en Sí, cada hace dirección. más seguro. Ya lo están ampliando a 4. Eso lo vi justamente, creo, hoy o ayer, vi la noticia. Wow, o sea, es que de verdad las cosas van aceleradas, ¿no? Y mira, Sí, más o menos en la tónica de la pregunta de Ignacio, acá nos ponen, desde el WhatsApp, nos pone, Punta Cana ha crecido de manera acelerada. Desde tu perspectiva, Mike, ¿cuáles son los principales desafíos que la región enfrenta para dejar de ser un destino de resort y convertirse en una verdadera ciudad integral que claro. combine vida local, turismo e inversión? Claro, acá lo pegó 100%. O sea, la vivienda diversificada. Eso es lo que tenemos que enfrentar y eso lo podemos hacer desde el sector privado. Y eso fueron los puntos que conversamos. O sea, en los últimos 5 años, 80% del inventario fue oferta hotelera para apoyar al turismo que estaba en crecimiento, que sigue en crecimiento, y era inventario de apartamentos de 1 y 2 habitaciones. Y el 20% restante era lo demás. Y eso va creciendo, o sea, ese porcentaje de vivienda real. Y entonces, bueno, vivienda diversificada por un lado, y otra cosa es vivienda asequible como parte de ese ramo. Porque ahora estamos creciendo, tenemos todos estos centros comerciales, tenemos un público que vive acá, que va creciendo rápidamente y requiere servicios. Y los servicios, que son los negocios, las peluquerías, las heladerías, las boleras, Néstor, tú y yo vamos a tener que sacar esa bolera. Vamos a hacer ese negocio, vamos a montar una bolera. Con estos del live, vamos a montar un fondo, Néstor, para lanzar una bolera. Y entonces, entonces los que van a trabajar en esos servicios requieren más sitios donde pueden vivir. Y entonces ese nicho va a ser muy interesante en los próximos 3 o 5 años. Y yo conozco muchos que están en la industria, que están, aunque están desarrollando lujo y apartamentos turísticos, que también están desarrollando la parte familiar en otros proyectos. Eso va a ser importantísimo, sí o sí. Y necesario, además. Necesario. Mira, hablando de precisamente de esos servicios, ¿cómo ves tú el desarrollo comercial dentro de Punta Cana hoy en día y si le ves futuro a la rama comercial dentro de Punta Cana? Claro, no, hace tremenda falta. O sea, hace rato había que ir desarrollando estos servicios. Todavía yo creo que con todo, o sea, hay muchas plazas comerciales que están lanzando, muchos en Vistacana, muchos en Capcana, muchos en Bávaro, o sea, pegado al bulevar turístico, y todavía, o sea, hace falta totalmente. Como te dije, el que vive acá, Néstor, ¿qué hacemos? O sea, cuando no estamos trabajando, ¿qué hacemos? Sí, es verdad, o sea, o ¿Qué es ir a la hacemos? playa o sea, Ahorrar es, dinero, hay- nosotros ahorramos dinero en los fines de sí, semana para ir a Santo Domingo o a Miami a buscar esa tienda de café de especialidad. exactamente, O o a ese gelato Bogotá. bien bueno que no existe acá todavía, o sea, lo que es X. Y eso va a cambiar. O sea, ya Punta Cana, muchos residentes se dieron cuenta hace rato que aquí se vive muy rico. O sea, aquí se vive very happy. Y eso le ayuda mucho. Entonces, faltan servicios. Mira, acá nos preguntan otra pregunta bastante, vamos a ser interesante. Dicen, ¿han pensado en algún proyecto ambiental que sirva de paliativo a todo lo que se tiene que talar para estos avances? Ambiental, o sea, de zonas verdes, parques, etcétera. Correcto, me imagino que va por Exacto. ahí la Claro, pregunta. exacto. Yo puedo hablar de mis proyectos, pero no puedo hablar de los demás. A mí no me gusta el concreto, Néstor. O sea, le tengo un pique al concreto, de llegar a un sitio y ver el concreto, el parqueadero. En todos los proyectos, nosotros nacimos de este site, de incluir zonas verdes. Entonces, si te fijas hasta en el nombre del Grupo Paseo del Sendero, fue nombrado por los senderos ecológicos que están incluidos en el Master Plan de Vistacana. O sea, paying homage, honrando eso y las fincas originales que estaban ahí. Eso, como nosotros lo dejamos, una gran parte que pueden ser metros vendibles, que lo hemos dedicado a zonas verdes. Parques, o sea, que nosotros vendimos, por ejemplo, Néstor, en Royal Gardens, vendimos eso como solares
full, lleno de asfalto y lo demás. El parque central no estaba en el master plan original. Pero al final del día nosotros dijimos, aquí hace falta parque. O sea, tenemos 1000 lotes. No, vamos a meter un parque central. How's it possible que no nos ocurrió? En el pueblito caribeño se dejó plazas. O sea, nosotros literalmente, Néstor, movimos edificios que estaban diseñados y estaban aprobados en permisología. Wow. Lo movimos porque encontramos un tronco y una gran árbol que tenía, qué sé yo, 200 años, 200 años. Eso ha pasado en Pueblito 3 veces. En Chucum, si te recuerdas, nosotros lo vendimos con asfalto y parqueadero alrededor de los edificios. O sea, Recuerdo. alrededor del proyecto habían 400 parqueos. Nosotros agarramos todos esos parqueos y lo metimos abajo, en un sótano. Y todo ese espacio queda como zona verde, parques, un sendero ecológico, o sea, interno del proyecto. Entonces, bueno, te puedo hablar de los proyectos privados nuestros y cómo nosotros manejamos el tema. Nosotros también tenemos como una fundación que compra terrenos en Nisibón y allá vamos acumulando un banco de suelo muy grande y acá bueno, con varios ministros y lo demás, nosotros vamos sembrando árboles a un ritmo que supera el número de árboles que tumbamos en los proyectos en Vistacana. Por ejemplo, eso es algo que no se menciona, pero nosotros sí lo hacemos allá arriba también. Mira, Imagínate. pero eso es interesante que se mencione, porque precisamente ese ha sido, nosotros estuvimos hace unos meses en un conversatorio de la revista Mercado y una persona, eso fue en Blue Mall, o sea, hace unos meses, no, casi un año ya, Sí. una persona, esa fue una de las grandes críticas que decía sobre la tala indiscriminada para el desarrollo urbanístico y que se hacía, y lamentándolo mucho los panelistas que estaban en ese momento, no supieron cómo explicar esa parte, ¿no? Sí. Pero sí es muy interesante que los Porque no ha desarrolladores... tocado, no ha tocado. Aquí, al final del día, en muchos proyectos se están desarrollando a lo mejor arriba de un desierto, o sea, no había zona verde, por ejemplo. Y entonces ellos no consideran esa parte, no se les ocurre. Pero bueno, es gran parte, es importantísimo. En Estados Unidos tú no vendes un edificio no te dan el permiso. Si no tienes algo de sustainability o algo de reforestation, etcétera, etcétera. Sí, que tienes que tener el estudio de impacto ambiental. Entonces nosotros llegamos con ese chip, puede ser un chip gringo, a lo mejor, pero sabemos que las personas viven mucho más fácil cuando están a 50 metros de un parque verde o de una zona verde. Y eso es Claro, importantísimo de contemplar en cada desarrollo. y de hecho yo lo he vivido con mis clientes que siempre te dicen hacia dónde ve el apartamento. Ve hacia un parque, ve hacia un área verde, ve hacia la piscina, ve hacia dónde ve. Y el 80% de ellos quieren ver hacia áreas verdes. Nadie quiere ver concreto, todos quieren ver un parque o algo bonito. No quieren ver un parqueadero con carros ahí. Mira, desde tu perspectiva, Mike, Mm. con estos nichos que están surgiendo ahora dentro de lo que es el desarrollo de Punta Cana, ¿cómo ves el nicho hotelero y el nicho turístico? ¿Ves que va a disminuir, que se va a mantener? ¿Cómo lo analizas? Claro, no, eso va a seguir creciendo. Eso sí, lo que yo estoy diciendo en esta llamada es que debemos apostar por los demás, o sea, los demás nichos y desarrollar esa ciudad integral. Sin embargo, hay un tremendo esfuerzo en el Ministerio de Turismo de este país, David Collado, que lo está haciendo muy bien el tema de creciendo el turismo todos los años, y eso va a seguir impulsando ese sector hotelero y la demanda para suites hoteleros del país. Y eso está muy bien, o sea, va a seguir creciendo y yo creo que, bueno, fíjate, hace 3 años estaban en 8 millones de visitantes, luego estaban en el 23 en 10 punto algo, en el año pasado llegaron a 11, este año van a pasar a 11 millones de turistas y van rumbo, si no estoy mal, dicen 12 o dicen 20, como Sí, es la visión a 10 años. Y la, lo la van a visión lograr, esto eran, lo van a eran lograr. 20. Sí, eran 20 millones la visión a 10 años. Claro, lo Cosa van a que, lograr. A este ritmo lo van a lograr, sí o sí. Y ahí vienen muchas oportunidades hoteleras también, sí o sabes sí. que eso es uno de los temas que yo he hablado mucho con mis inversionistas, que es que estamos recibiendo prácticamente
la misma, o se espera recibir la misma población que vive en República Dominicana actualmente, pero de visitantes. Claro, no, O no, sea, y es así. Y no te voy a mentir, o sea, hasta nuestras inversiones, ahí tengo el hotel. O sea, Chukum Lagoon es un hotel y residences. Y en ese hotel, nosotros lo tenemos metido, eso tiene un centro de convenciones para 350 personas. ¿Por qué? Y es el pulmón de Chukum. O sea, la rentabilidad, la ocupación de Chukum está basado en las amenidades que tiene. Y entonces, sí, cuando el operador opera ese centro de convenciones y lo opera bien, llenan el hotel. Y entonces eso entra en un nicho, no un todo all inclusive, que es lo que están acostumbrados, sino un turismo de negocios. Luego también tiene su centro holístico y su spa. Y entonces ahí viene, y no es un spa cualquiera, o sea, es un spa con sauna vapor, sauna seco, un odontólogo, consultoría médico, injerto capilar. O sea, son muchas cosas de bienestar, o sea, no es solamente spa, es un spa de longevity, de wellness. Y entonces eso también, bien operado, llena el hotel. Y entonces, pero si lo comparas a Hard Rock, no se comparen, porque Hard Rock tiene playa, es all inclusive, tiene su centro de convenciones, que por cierto, te toca comprar el brazalete encima del precio o sea, el brazalete del hotel, encima sí. del costo del evento que estás asistiendo. Pero son, o sea, esos nichos hoteleros que vamos, yo sí apuesto 100%, que vamos a empezar a ver hoteles en segundo o tercer nivel, línea de playa, que se especializan en esos nichos. Y aquí todavía hace gran falta de hoteles de negocios. O sea, el AC Marriott y el Four Points, que son los dos hoteles, Néstor, que tú y yo conocemos, los únicos dos hoteles. Es que son los únicos de ese estilo que hay, por Claro, ahora. que cuestan 130, 170, tienen una ocupación del 90%. Sí, o Es sea, una locura. ojo, tanta necesidad hay que se está construyendo el Doubletree en Downtown, se está construyendo el Hyatt un poco más abajo y Claro. escuché que viene también, no estoy seguro si es un Residence Inn o otro de esa cadena de Hilton que viene también para la misma zona de City Place. Claro, De hecho, en al lado de Vistacana Sony. viene otro hotel también. En Vistacana viene otro. Ah, claro, pero es un Eh, hotel boutique, ¿no? Aparte de Chucum. bueno, ahí van a ser, hay que conversar pues con los socios y ver, hay que invitarlos para que ellos nos hablen de su hotel. Pero lo De que yo he hecho, escuchado, van a montar un otro hotel eh, grande. si mal no recuerdo, Sebastián Botbol, que estuvo con Sí, nosotros aquí hace unos meses compartiendo un live stream que se llamó Hacedores de Sueños, hablamos de ese hotel. Él nos sí. asomó un poquito esa idea y A de hecho, o mí sea, se me olvida el nombre del hotel, en la marca que estaban conversando. No sé si sí, eso, no recuerdo. realmente no llegamos a nombrar marca porque no podíamos hacerlo en ese momento. Y creo que todavía no podemos hacerlo, pero sí sabemos que es una marca reconocida, los que tenemos la información de bajo cuerda, vamos a llamarlo así, o de primera mano, sabemos que va a ser una reconocida. No, entonces bueno, Sí. esos hoteles de nicho, De, diferenciadores. de hecho, me acaban de advertir que aún no lo puedo decir. O sea, me lo acaban de advertir por aquí por el WhatsApp. Qué Mira, bien. ahí ahora que estabas hablando de la parte wellness, hay un estilo de turismo que se ha hecho muy popular a nivel internacional, que ha sido el turismo médico, Sí. sobre todo estético. Tú ves a Punta Cana posiblemente en los próximos años como uno de esos destinos de turismo médico. Sí, y esa es la gran apuesta de Chucum. O sea, nosotros salimos a firmar con todos esos operadores en esas clínicas que están abajo, porque sí veamos eso como futuro real. Y entonces, ¿qué hace? Cuando estamos hablando, por ejemplo, injerto capilar, eso no tocó nada de convincing para la operadora. Eso es algo que las personas que salen de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, buscando estos tratamientos de injerto capilar, poniéndote pelo, Sí, y otras cosas, y odontología, lo demás. Medical tourism es muy real. Y hay muchos mercados como Turquía, Colombia, que lo han logrado hacer muy bien. Pero las personas no quieren viajar de New York a Turquía. ¿Ves? Pero si se atreven a ir a New York a Dominicana un fin de semana y ponerse pelo y pasar el resto del fin de semana en el spa. tapado, tapado hasta aquí. Tapado, exactly.
y se quedan 3, 4, 5, 6, 7, 2 semanas, qué sé yo, recuperando, pero están en como un paraíso tropical. Y entonces, y bueno, y le cuesta, lo más importante es que le cuesta que el 15% de lo que le va a costar en Estados Unidos o en Canadá. Y por eso yo pienso que Dominicana tiene esa jugada muy buena. Aquí hay muy buenos profesionales de todos países. Aquí hay venezolanos, colombianos, hay médicos, cubanos que están acá, que son muy buenos. Y al final del día hay muchas personas que ya llegan. O sea, yo voy a una clínica acá privada y es un cubano y a él le llegan, te cuento este caso, él tiene, o sea, me estuve poniendo un suero al lado de un gringo calvo y estaba hablando con él. Tenía cáncer hace muchos años y en Estados Unidos se fue a muchas consultorías, gastó 10 de miles de dólares, millonario, o sea, vendió su empresa hace muchos años. Y todos le decían que él tenía semanas para vivir, meses para vivir, máximo, que no había nada por el stage de cáncer. Él vino acá y estaba de vacaciones disfrutando su vida, o sea, lo que le quedaba con su familia. Y empezó a hablar con el cubano, este doctor, aquí en una de las playas. Él dijo, no, pero ven a mi oficina, a mi clínica y te voy a poner stem cell, célula madre. Y él dijo, no, eso es carísimo, lo iban a poner en Estados Unidos, pero era un tratamiento de $60,000. Aquí valía como $3,000. Él hizo el tratamiento y 3 años después sigue vivo el tipo. Y cada 6 meses viene y hace el tratamiento con el doctor cubano, aquí en Punta Cana. Le cuesta una fracción, viene por 2 semanas con su hijo, whatever, y lo goza. Y él recuperó full, o sea, he will survive. Y son esas locuras que uno escucha, pero en Estados Unidos, él era un caso muerto, o sea, un caso ni lo van a atender y fuera de presupuesto. Dominicana tiene su jugada. Bueno, eso es una de las grandes diferencias. Te voy a poner un ejemplo mío, que de hecho lo conversamos hace un ratito. Hace 8 años, yo conocí un solo dentista aquí, que quedaba en Capcana, que era una chica venezolana, muy buena dentista, muy buena odontóloga. A mí se me partió una muela. Ella estaba recién dada a luz y estaba de permiso de maternity leave. Obviamente no había odontólogo que me atendiera. Yo con la muela rota tuve que agarrar el carro, agarrar 3 horas de highway hasta Santo Domingo para poder ir a ver una muela. Ya hoy en día mi odontólogo está al lado de la oficina. O sea, lo tengo al lado de la oficina. Ya ahora hay mucha más demanda. Igual el tema cardiológico. Mi cardiólogo es venezolano. Él da consulta aquí en el IMG. Ya no hay que ir hasta Santo Domingo a verlo, sino que él tiene su consulta acá. Entonces, ya ha ido evolucionando acá. Acá nos comentan desde el Instagram, 100%. Mike, tu español ya es casi perfecto, pero mejor es todo, casi perfecto, pero mejor es todo el enfoque y conocimiento del sector que tienes. Lo mío son datos, son números, Néstor. Cuando yo llego al país hace años, yo no hablaba español. O sea, mi papá es dominicano, pero se fue a Estados Unidos a trabajar y le fue muy bien y regresó acá. Pero en mi casa se habla inglés. Se casó con una americana. Y yo llego para aprender español. Me quedé porque me fue bien en los negocios. ¿Por qué? Porque sabía entender los datos. Y entonces yo trabajaba mucho, soy muy capacitado, ¿qué te digo? Estudié mucho en la universidad esto mismo, análisis de mercado, de mercados, y yo trabajaba mucho en Excel, números, o sea, y yo dejaba que mis números hablaran por mí. Pero ya uno se va desarrollando, estoy acá, aplatanado, Néstor, ya voy desarrollando el idioma, sí o sí. Ahí vas, pero lo más importante es que nos estás impartiendo el conocimiento. Señores, también tengo que decirles 2 cositas acá. En este momento voy a hacer un paréntesis. Saqué mi primer libro por Amazon. Lamentándolo mucho, lo saqué en inglés. Estoy trabajando en la versión en español, está en edición. Abajo les dejo el link, está gratuito en Kindle Unlimited. Si no, tienen la versión en paperback. Y también les estoy dejando una guía gratuita de inversión acá en la descripción, donde aprenden a reconocer precisamente estas oportunidades de las cuales estamos hablando. De hecho, con el tema de las oportunidades, Mike, hablábamos hace un ratito sobre las oportunidades comerciales. ¿Tú recuerdas cómo era la oferta comercial? Vamos a hablar de centros
que no se veían como centros comerciales, sino como centros empresariales, hasta hace 3 o 4 años. Wow, it's like, noche y día, Néstor, noche y día. Si nos vamos, o sea, piensa en qué hacía falta. Había Downtown, había Blue Mall hace 3 años. ¿Qué más? O sea, está Downtown Mall, Blue Mall, el difunto Juan, perdón. San Juan, y el difunto Palma Real, que lo amábamos tanto y Claro. lo cerraron. Mira, yo estuve hoy almorzando en Dolce, en el italiano, y mira, están remodelando esa plaza, Néstor. Yo creo que Bueno, lo van a... tenemos que hablar con alguien de allá, a ver, en Meliá, para ver qué van a hacer. Bueno, te digo una cosa, Dolce es uno de los mejores italianos que hay aquí. No, sí, 100%. Y ahora en diciembre el panetone de ellos es alucinante. Acá me están preguntando qué opina de mi libro, Mike, pero ya sabemos que todavía no lo recibe sino hasta el sábado. Yo pedí, no una copia, sino 2 copias por Amazon y me llegan el sábado. Piden sus copias, señores. Yo recuerdo una pregunta, Néstor, ahorita, que era en qué invertiría, honestamente, antes de real estate, en mi educación. O sea, y eso es como lo hice también. Señores, inviertan en tu educación. Tal cual, ese es el mejor asset. Sí. Es el mejor asset que puedes tener. Mira, Mike, ¿cómo ves tú a Punta Cana en los próximos 5 años? No me voy a extender hasta los 10. En los próximos 5 años, nosotros los asesores inmobiliarios, de la mano de ustedes los desarrolladores, hemos visto cómo ha sido muy violento el tema de desarrollo como tal de Punta Cana. ¿Cómo lo ves tú en 5 años? ¿Tú crees que el mercado se va a llegar a saturar o crees que esta conversión de pueblo a metrópolis sea traumática para muchos de los que están aquí en Punta Cana? Claro, bueno, Néstor, tú me conoces y la empresa, nosotros desarrollamos para el primary, secondary resident, o sea, para el que va a vivir en la propiedad. No construimos Airbnbs. El hotel, o sea, Chocum es otra cosa, pero tiene su operador formal, o sea, es más hotel que condominio. Y nosotros realmente apostamos a eso y nos ha ido muy bien. Le invitamos a las otras desarrolladoras de ver ese modelo, de entenderlo y seguir impulsando la oferta hotelera, pero también empezar a desarrollar proyectos familiares también. Eso va a ser importantísimo. Como te dije, las oportunidades, hay todo por hacer. Los centros comerciales que están apenas empezando van a venir más. Yo pienso que hace gran falta para un mall, pero entiendo que también que eso está en proceso de estar resuelto. O sea, PriceSmart, que nosotros conversamos hace rato también. Claro. Hace gran falta un PriceSmart en Punta Cana, Néstor. Tiene que venir pronto. Ya tenemos un Bravo que va a abrir dentro de poco. De hecho, vi que la apertura no sé si era en diciembre o en febrero, si es en diciembre de este año o en febrero del año entrante, pero a mí me da risa porque cada vez que yo paso por ahí, ya hay algo nuevo arriba, o sea, ellos han y esas obras son lindísimas, o sea, todo prefabricado, todo comprado, nada más lo montan, me encanta, como el industrial real estate, eso es un nicho, o sea, como construyen el Bravo, si te fijas en la forma de construcción, esos naves comerciales van a ser importantísimos. Fíjate en la entrada, Néstor, de Amazon al país. Ahora lo que vamos a empezar a ver son facilities, se llaman en English, last mile industrial facilities. Last mile significa la última milla y es donde couriers como Amazon o los grandes que importan muchos productos van a enviar a Punta Cana y necesitan un centro de distribution y de ahí salen los camiones a Vista Cana, Punta Cana Village, a Cap Cana para entregar parcelas. Entonces, eso last mile facilities, eso va a ser un palo en los próximos años a los que se atreven a meterse en esos negocios. O sea, hay muchas cosas básicas que uno piensa, pero hay real estate en un motor importante detrás. Ese es un negocio muy fuerte. De hecho, es un nicho, fíjate que es un nicho que yo normalmente no se lo ofrezco a muchos inversionistas, porque eso, tienes que ser un entrepreneur fuerte, que es el tema de las naves comerciales. Y tienes que tener un buen operador. O sea, tú puedes tener el real estate, pero es nada si no tienes un buen operador que está renovando sus contratos con cada supplier, distributor
organizando el tema de los camiones, la logística es, o sea, imagínate cuántos camiones salen de cada, de cada last mile facility de Amazon en Miami. O sea, van a ser miles de camiones al día. Wow. De hecho, yo tengo varios clientes que tienen rutas de Amazon, que tienen centro de distribución de Amazon en New York y en Massachusetts. Bueno, me imagino que te han comprado 10 propiedades. No solamente que he comprado 10 propiedades, esa gente trabaja, vamos, esto va a sonar horrible y puede sonar feo, pero esa gente trabaja hasta los huesos. O sea, they work to the bones. Los tipos es 24/7 que están ahí pegados, ¿no? O sea, es una industria muy fuerte. Acá nos dice Raiza Pacheco, saludos a Raiza, que la queremos muchísimo acá en el canal. Saludos. Raiza nos dice, viene un PriceSmart en la salida de la Romana y viene un PriceSmart aquí en Punta Cana también, Raiza, te informo. Ahí te dejo eso. Rompiendo, exacto, dejando oro. No, pero aquí, hablando de supermercados, o sea, fuera de PriceSmart, aquí hace 15 años, Néstor, había un supermercado. Bueno, ahora hay 4 y hay 3 en construcción. O sea, está bueno, sí, exacto. Sí. Hay más de 4, perdón. Más de 4 supermercados, porque si nos ponemos a contar, tenemos el Nacional, que antiguamente estaba en lo que era la bolera en Galerías Punta Cana, que hoy en día es la fábrica de bebida espumante fría amarilla, que no puedo nombrar porque si no me cierran el canal. Tenemos el Jumbo, que es de la misma cadena. Tenemos Plaza Lama. Tenemos Sirena. Y tenemos ahora construyéndose Sirena Gourmet o Sirena Market y el Bravo, ¿no? Eso como cadenas grandes. Y Unidos. Claro, te iba a decir, el que me cambió la vida para mí en Punta Cana y me lo hizo muy cómodo para vivir fue Unidos. Yo amo Almacenes Unidos. Y no, entonces hay gran falta y nada, o sea, eso no es por casualidad que están acá. Todos han hecho estudios de factibilidad, análisis de mercado, saben la gran falta que hay y tiene que prestar servicio a este sector residente fijo aquí en Punta Cana que va creciendo enormemente cada año. De hecho, sabemos que los terrenos, por ejemplo, donde se está construyendo en este momento Bravo, pertenecen a ellos desde hace muchos años. Sí. Y ellos simplemente no habían dado el ok porque ellos consideraban que no había la población para desarrollar eso. Lo mismo está pasando con IKEA. Sí. No, tenían un monopolio. O sea, tenían un monopolio en las muebles de ese nicho. Pero fíjate, o sea, Bravo por esperar y esperar que otro demuestra que es factible, que funciona, perdieron millones de dólares, no de pesos, de dólares. Lo perdieron a Nacional, lo perdieron a Almacenes Unidos, solamente por no revisar los datos bien y entrar más temprano. Ahora bien, están llegando y van a hacer mucho dinero y va a estar lleno, pero al final del día, imagínate, hay que ser pionero en algunos aspectos y con los datos todo es posible. O sea que hay 3 factores para todos los que nos están viendo que van a influenciar. Saber entender los datos, lo primero. Tener visión de futuro sería lo segundo y entrar en el nicho adecuado según su visión y según sus datos. Son los 3 factores, o sea, más importantes. Obviamente depende del modelo de negocio de cada quien y depende del nivel de tolerancia de riesgo de cada quien. Tremendo clip, Néstor. Eso lo tienes que subir a TikTok para que te toque tus 2 millones de views. Sí, ese hacemos el short y lo subimos. Bueno, Mike, llevamos 58 minutos. A mí me encanta hablar contigo porque el tiempo se pasa. Eso sí, la verdad, pasó súper rápido. Cuéntame. Sí, súper rápido. Dinos 5 nichos importantes para este desarrollo de esta ciudad integral y qué se puede esperar de esos 5 nichos acá en Punta Cana. Claro. Bueno, excelente. Empezamos por la más fácil y para salir de ella de inmediato, el nicho hotelero. O sea, el nicho hotelero en segunda, tercera línea de playa específicamente y ahí abren muchos nichos hoteleros. O sea, puede ser turismo de negocios, de conferencias, puede ser turismo, o sea, hoteles orientados al turismo wellness. Hay muchos nichos hoteleros y ahí hay tremenda oportunidad. Eso es un nicho.
El segundo nicho es que tenemos una población que se está envejeciendo también al mismo tiempo. Aquí no hay un senior living o sea, dedicado a eso, dedicado al senior living. Eso va a ser un nicho muy interesante y que debemos todos debemos estar estudiando eso. El próximo, yo diría, nicho que me encanta es tierra. Y tierra específicamente para villas unifamiliares, más que nada. O sea, siempre va a estar de moda lo que es la compra de un terreno para construir una casa familiar, primary residence, para el dominicano de acá, para el dominicano ausente, para cualquier tipo de inversionista, porque como nosotros conversamos, Néstor, el terreno es limitado, o sea, no se fabrica más. No se fabrica más y menos en una isla. Claro, claro. Los otros dos, yo diría, hay unos nichos muy interesantes, hablando, o sea, entrando el wellness un poco más al profundo, lo que es, o sea, la gente quiere, esta generación, que es la generación mía, o sea, los que tienen 25 a 35, ya no están saliendo a las discotecas como hacían los de 25 a 30, hace 20 años atrás, sino están buscando su matcha, están buscando su café, están buscando su gimnasio, su sauna, su coffee parties. Eso se está cambiando, es un nicho muy interesante. Es como el spin-off de ese trabajador remoto en la pandemia que llegaba. O sea, ese tipo que no es hippie, pero es... Que no es el nómada virtual, sino que es el me sacaron de mi oficina, de mi escritorio y ahora tengo que hacer lo mismo desde mi casa. Exacto. Pero ya hoy están llegando a la edad que están priorizando su salud y su paz mental. Entonces eso va a ser un nicho muy interesante de ser productos para ellos, para quienes están pensando en el deporte, el wellness, su bienestar, su salud. Y de último, Néstor, wow, yo diría el más importante es el que va a vivir acá, el residente full. O sea, construyendo los desarrolladores a empezar a construir viviendas de 3, 4, 5 habitaciones, que aquí hace gran falta. Hace gran falta. Y eso va a ser el nicho para mí más importante para que Punta Cana se vuelve esa ciudad integral con su suburbia y la gente que montan todos estos negocios y parte, ¿sabes? La economía urbana va a venir de esa suburbia. Esos son los 5. Me encantan, yo creo que estamos de acuerdo en absolutamente todos de los nichos ahí. Acá nos están haciendo una corrección, no una corrección, un añadido a los supermercados que hay en la zona. Nos incluyeron, nos faltó Olé e Iberia. ¡Wow! Claro. Iberia fue uno de los precursores junto con el Nacional. La diferencia es que el Nacional estaba en Punta Cana Village e Iberia estaba en Friusa. No, esa persona que te mencionó la Iberia, me imagino, fueron uno de los pioneros, de los fundadores acá, que le tocó ir al Jumbo de la Romana en el 2010. Uy, y antes de eso, también, o sea, eso era una odisea ir al Jumbo. Era el paseo del día, era ir para allá, para el Jumbo. Entonces, Pero bueno, mucho. Bueno. ¿Qué consejo le das a estos futuros inversionistas y a estos inversionistas ya, ¿cómo se llama? Maduros que ven el canal, además de todos los asesores inmobiliarios, de cómo entender la data y cómo entender lo que es el crecimiento de Punta Cana? Claro. No, lo más importante es revisar todos los puntos de datos porque los datos te dicen una historia. Si uno lo empieza a entender, y la única manera de empezar a entender datos es empezar a mirar datos. O sea, hay que entrar a la página de Mitur y ver los datos de turismo, del crecimiento. Hay que entrar el censo y entender el censo que hacen acá, o sea, el crecimiento de la población, estudiar dentro de, o sea, empezar a ver muy específicamente, empezar a buscar esos daticos que te van contando una historia. Y más importante, te van no solo una historia, sino trayectoria de dónde va la zona. Hoy mi recomendación para Punta Cana, en los que están invirtiendo acá, realmente en cualquier nicho le va a ir muy bien. La tierra siempre va a ser una excelente opción, sí o sí, o sea, como recomendación final.
y bueno, a estudiar. Pónganse a estudiar. Así es familia. Entonces familia, esto ha sido todo por hoy. Mike, gracias de verdad por estar con nosotros nuevamente. Siempre es un orgullo tenerte acá, además que te queremos mucho acá en el canal. Y familia, nos vemos entonces el próximo martes, donde les voy a traer una segunda entrega de Dónde Nació Todo. Así es que nos vemos el próximo martes. Bye, Néstor. Muchas gracias. Bye, Mike. Que esté muy bien.